Muy buenas, compañeros. No te exagero si te digo que llevaba semanas queriendo hacer este episodio de podcast que voy a grabar hoy. Y es que recientemente un alumno del programa DT8 me ha enviado un email con un artículo y con un informe donde se dejaba muy mal parada la masculinidad tradicional, la red pill y los coaches online y sobre todo ciertos gurús que te prometen el oro y el moro a través de una receta del éxito que al final está basada en fitness, madrugones a las 5 de la mañana y una persecución insaciante de hacerse rico online. Como digo, este artículo lo he recibido hace días, pero hace semanas que quería, de alguna forma, compartir mi opinión al respecto de esto. Así que justo ha sido recibir ese artículo y decir, tío, esta es la señal que necesitaba, hoy es el día de poder grabar este episodio. Así que en el episodio de hoy lo que quiero es aportar mi visión sobre este artículo, sobre los gurús, sobre el vendehumismo y sobre esa receta del éxito presuntamente retrógrada que se repite hasta la saciedad. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Puede ser que pienses, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que nos atañe a nosotros, con las dinámicas sociales, con la red pill, con la seducción? Pues a ver, tiene que ver en cuanto a que se está metiendo dentro del saco de la manofera todo este tipo de cosas y al final del episodio voy a cerrar justamente compartiendo, comentando sobre esa necesidad de desempoderar al hombre que parece que hay en la sociedad actual. De la misma forma, y no te voy a decir que no, que también pueda existir un sentimiento similar en cuanto a desempoderar a las mujeres en muchos casos, cosa que también, como digo, voy a comentar al final del episodio. Antes de nada, lo que te quiero recordar es que el jueves 18 de abril a las 3 de la tarde vas a recibir en tu email un podcast privado con ejemplos reales de cada uno de los 3 errores que te compartí en el episodio de podcast 202. En ese episodio de podcast te compartí 3 errores graves que veo muchas veces en mentoría, en sesiones y en hombres, y al final te decía que de cada uno de esos errores iba a poner un ejemplo analizado real de algún caso que conocía de algún alumno y justamente lo iba a compartir en un podcast privado el jueves 18 de abril a las 3 de la tarde hora Madrid. Para recibirlo simplemente debajo tiene un enlace para unirte a la comunidad de email, es gratis, vas a recibir además anécdotas, historias, consejos, etcétera y promociones también de este proyecto y que te van a ayudar a mejorar tus relaciones con las mujeres. Así que debajo tienes ese enlace, haz clic ahí, inscríbete y recibirás ese podcast privado. Dicho esto, he dividido este episodio en capítulos, por así decirlo. Capítulo 1 sería hablar de gurús, de pseudogurús y del coaching barato. Y a ver, es que cuando se habla de gurús, realmente al final dices, vale, pero por este término, ¿a qué se hace referencia? Pues normalmente se hace referencia a alguien que se posiciona como experto en algún ámbito de la vida, pero cuyas estrategias y métodos muchas veces pueden ser cuestionables. Y precisamente muy relacionado con este término, y parece como que casi van de la mano, el término coach o coach también se utiliza muy similarmente. Es decir, la gran crítica para alguien que se haga llamar a sí mismo coach viene de que la disciplina en la que normalmente se ha formado no tiene una validez empírica ni académica. Es decir, es como que se trata como pseudopsicología y como que no es lícito al final compararlo con un profesional de la psicología cuando el primero, el gurú por así decirlo, el coach, no tiene ningún título y el segundo ha invertido 4 años en conseguir uno. Entonces, claro, aquí entraríamos dentro de cuál sería mi visión o mi opinión y este episodio, como digo, va a ser muy diferente a lo que normalmente estoy haciendo, porque el resto de episodios al final, lo que comparto suelo ser objetivo y suelo al final basarme en datos, basarme en biología, basarme en evolución, etcétera. Entonces, en el episodio de hoy básicamente es compartir mi experiencia y mi opinión. O sea, sí que voy a estar sesgado evidentemente en base a mi experiencia y cómo yo veo o vivo estas cosas. No tienes por qué compartirla, pero sí que me gusta compartir la mía por si te puedo aportar. Al final, claro, ¿cuál es mi opinión o mi visión sobre tener un título o sobre la utilidad de un título? Yo tengo un título, yo no soy psicólogo, yo tengo un título porque estudié en una universidad y hice mi carrera, que no tiene nada que ver con esto. Pero ¿realmente el título sirvió para algo? Pues no mucho. Lo cual me hace llevarme a la siguiente pregunta. Al final, ¿qué es lo que quiero? ¿Un título o resultado? Porque ¿de qué me sirve tener un título X si luego ese título no me sirve para nada o no me da ningún resultado en la vida?
cuando a lo mejor sin ningún tipo de título puedo no solamente tener resultados yo, sino también ayudar a mucha otra gente a tener resultados. O sea, es decir, al final vale más que yo tenga un papelito colgado en mi cuarto, o vale mucho más que lo que yo diga o lo que yo te pueda aportar te pueda realmente ayudar a conseguir tu objetivo. ¿Por qué paga la gente? ¿Por qué invierte la gente? Al final invierte, entiendo, en conseguir mejores resultados. Y por tanto, ¿cuál es el peso que puede tener un título cuando muchas veces se comprueba que no sirve de mucho? Como digo, yo tengo un título académico en ese sentido y realmente las oportunidades laborales que iba a conseguir en esa vía no iban a ser ni de lejos relacionadas con ese título o no iban a ser ni de lejos, digamos, muchas veces remuneradas de la forma en la que se supone que parecía que iban a ser remuneradas. Al final, ¿cuánta gente no conoces tú con un título universitario que trabaja en un McDonald's, que trabaja en una tienda de dependiente y dice, hostia, es que eso no es un buen trabajo? No digo que sea bueno ni malo, digo que al final para eso a lo mejor no necesariamente tenías que haber invertido 4 años en estudiar una carrera para prepararte a lo mejor para, no sé, para economista, cuando de repente estás haciendo algo completamente distinto. Por tanto, ese argumento de que el título o el estar 4 años detrás de algo es válido para algo, no necesariamente parece que tenga mucho sentido cuando al final estamos acostumbrados a ver justamente los casos contrarios. Casos de gente con titulitis que no se ve eso representado o reflejado en nada después. Pero además, no estoy defendiendo con esto a los coaches, por cierto. A mí eso me da igual, ni tampoco estoy defendiendo a los gurús. Simplemente estoy dando mi opinión sobre, por ejemplo, esto. También relacionado con esto me surge el tema de la desactualización académica que muchas veces ocurre en carreras de este tipo. Por ejemplo, en mi carrera yo tenía asignaturas de marketing. En esas asignaturas de marketing no se mencionaba nada en absoluto sobre Meta, por ejemplo, sobre Google o sobre TikTok. Sí que se mencionaba en un epígrafe, al final era como lo típico, ¿no? Tema 5, el marketing y la publicidad. Y entonces empezabas con el periódico, la radio, el esto, lo otro, hablaba un poco de las necesidades del cliente y luego en el epígrafe punto 7 te ponía corrientes innovadoras del siglo XXI y te salían ahí tus redes sociales, te salía tu iconito de Instagram, si tenías suerte te salía el iconito de TikTok y ya está. La profesora mencionaba eso y fin de la historia. Entonces, al final, una persona, por ejemplo, que no tiene un título y que tiene una agencia de marketing y que tiene resultados tanto para él porque consigue captar clientes como para sus clientes porque consigue hacerles más dinero, no tiene un título colgado en su habitación, a lo mejor no sabe tanto a nivel técnico como puede saber alguien que tenga la carrera de marketing, pero lo que está claro es que yo, habiendo estudiado algo similar o habiendo, digamos, tenido una asignatura de marketing, no aprendí nada que fuera útil en la vida real, porque yo no tengo dinero para poder hacer un anuncio en la tele. Yo no tengo dinero para poder hacer un anuncio en un periódico multinacional. ¿Quién tiene dinero para hacer eso? Y realmente las empresas de hoy en día que tienen dinero, ¿invierten su dinero en hacer anuncios en la tele o ponen anuncios en otro sitio? Por tanto, es como que el mundo avanza tan rápido que no da tiempo a todo el sistema universitario académico a actualizarse de acorde a esos cambios que están habiendo. O por lo menos, como digo, en mi percepción. Por eso, como digo, se puede ver gente que estudia marketing, que no tiene ni idea de marketing, y gente que no ha estudiado marketing en su vida, que sabe mucho más de marketing. Igual que gente que ha estudiado nutrición o entrenamiento, y luego te encuentras el típico coach, gym bro, en internet, que te ayuda mucho más a conseguir los resultados que quieres con tu físico y con tu alimentación y a sentirte mejor contigo mismo, que alguien que no lo ha hecho. Conozco médicos que tienen una visión sobre la vitamina D que en muchos casos han pasado por alto una deficiencia en mi caso personal. Es decir, yo he llegado a un médico y decir, oye, según lo que he visto en uno de estos gym bros de mierda de internet, puede ser que tenga deficiencia de vitamina D. Y el médico se ha reído. Evidentemente no le he dicho gym bro, pero el médico era como, ¿qué me estás contando? Además, viviendo en el sur, con el sol, para nada. Y casi que tuve que obligarlo a hacerme una analítica. ¿Y qué descubrió después de la analítica? Que, coño, efectivamente parece ser que los gym bros estos de mierda de internet tenían razón y según la analítica tenía deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Alguien que no tiene ni puta idea de medicina? ¿O tú que se supone que eres médico y que no te das cuenta de algo tan a la orden del día como, por ejemplo, esto que estamos hablando de la vitamina D? Y eso puede ser porque, como digo, no está actualizada esa bibliografía, por así decirlo, y a lo mejor en otros tiempos no era esto algo importante, lo de la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque el estilo de vida de la gente ha cambiado. Pero claro, si yo me estoy encontrando gente por internet que me está ayudando mucho más porque está mucho más adaptado a los cambios que están habiendo, aunque no tenga un título, y luego me encuentro gente con un título que vive todavía en 1980, entonces el problema aquí, ¿cuál es exactamente? ¿Los resultados, el título, el rigor académico o simplemente que, como te digo, esto me está funcionando o me deja de funcionar?
Lo cual me lleva, por ejemplo, al capítulo 2 de dentro de este podcast, que sería justamente ese vendeumismo, ese hacerse rico fácil y esa libertad financiera que parece que todo el mundo hoy tiene esa palabra en la boca, ¿no? Al final, claro, siguiendo esta línea del artículo que decía que estaba justamente repasando esta mañana, se critica mucho a los vendehumos y los califica de esa forma y al final, claro, se trata de vendehumos a alguien que promete el éxito, sobre todo el éxito de hacerte rico fácil o el éxito de tener, digamos, una consecución o un objetivo o un resultado, mejor dicho, muy alto en alguno de estos campos. Por ejemplo, este artículo que decía se pone el ejemplo de estos coaches que te, digamos, prometen, o más que prometen, te venden la idea de que te van a dar un paso a paso que le ha llevado a ellos a ser rico y por tanto, pues, siguiendo ese paso a paso, puede ser que tú también consigas ser rico, ¿no? Ahora entraré, digamos, en detalle a analizar esto. Y entonces, claro, tenemos ejemplos de éxito de alumnos de esta gente, o sea, tenemos ejemplos de alumnos de estos coaches que salen por ahí diciendo, oye, yo he sido mentorizado por esta persona, he tenido éxito y ahora tengo esta cantidad de dinero, o he vendido esto, o al final, en base a su curso, he conseguido X. Y también tenemos ejemplos de alguien que ha desperdiciado completamente el tiempo, ha desperdiciado completamente el dinero y no ha conseguido ningún tipo de resultado, que casualmente te ponen ambos ejemplos en este artículo. Lo que pasa es que el titular del artículo al final está más relacionado con el ejemplo de un chico que deja y abandona sus estudios para meterse en una de estas formaciones y al final acabar ganando 15 euros al mes. Entonces, claro, aquí normalmente con ese argumento, en el momento en el que alguien te dice, mira, yo tengo un paso a paso que me ha llevado a mí a conseguir X y yo te lo voy a compartir a ti, y es muy probable que siguiendo ese paso a paso en unas circunstancias similares o incluso a veces mejores que las mías puedas conseguir ese resultado, en el momento en el que encuentras a alguien que ha seguido, o por lo menos dice que ha seguido ese paso a paso, y es un fracaso o no ha conseguido esos resultados, dices, ¿ves? Esto es humo, se está vendiendo humo, esto no sirve para nada, es una estafa. Sin embargo, no se habla o poco se habla de que mucha gente se tira, incluido yo, 4 años estudiando una carrera para luego terminar trabajando en un McDonald's, para luego terminar trabajando de dependiente en una tienda que no tiene nada que ver con lo que has estudiado. Entonces, ¿quiere esto decir que realmente los vendehumos son la universidad? No necesariamente. Yo conozco compañeros de clase de mi universidad de hace años que desde segundo de carrera estaban moviendo el culo. Y a día de hoy tienen mucho más éxito que aquellos que desde segundo de carrera no estaban tan centrados. Era como, bueno, estoy estudiando una carrera y me la voy a sacar con nota, pero no estoy, digamos, poniéndole tanto empeño desde el minuto 1. Y al final se acaba viendo precisamente una diferencia entre aquellos que sí que le ponían un empeño y aquellos que no le ponían un empeño. Entonces quizá esto me lleva a pensar, quizá el problema no es el medio, estudiar una carrera o emprender online o montar una frutería, no es el medio para hacerte rico, sino el cómo tú tienes una percepción de lo que realmente implica utilizar ese medio. Porque a lo mejor tú dices, hostia, ¿puedo hacer mucho dinero metiendo en una carrera universitaria? Sí, pero tu percepción de estar en una carrera universitaria a lo mejor tiene más que ver con ir a clase y aprobar un examen y luego estar de fiesta, y a lo mejor la percepción de entrar en una carrera universitaria para la persona que luego tiene éxito está mucho más relacionada con ir a clase, estar detrás, estar yendo a congresos, estar yendo a eventos, estar metido en eso, hacer networking, hacer contactos, conocer profesores y empezar a plantearse un futuro. Y dices, coño, es que en realidad este tío está en la misma carrera que yo y está sacando a lo mejor las mismas notas que yo, pero está moviendo el culo diferente. Y mi pregunta es, ¿por qué no podría pasar eso en este otro tipo de formaciones que se tachan muchas veces de vendehumismo? Y como digo, no estoy defendiendo a la gente que te vende hacerte rico fácil. Estoy simplemente dando mi visión y tratando de tener un pensamiento crítico. Porque al final mi visión, mi opinión es que realmente como negocio todo funciona. ¿O es que no conoces fruterías en tu barrio que le van de puta madre durante generaciones? Todo funciona como negocio. De hecho, cuando me estaba preparando el guión de este episodio, he estado haciendo alguna búsqueda por internet y me he dado cuenta de que hay una frutería que se llama Frutas Mari Carmen, y creo que es de Madrid, y es una frutería donde compran los famosos y no sé qué, tiene 23 empleados y vende 2,52 millones de euros al año. Entonces, como, hostia, ¿el secreto para hacerse rico es tener una frutería? Pues parece ser que sí, pero también conozco supermercados de alimentación que venden muchos más millones al año, y todos conocemos uno, Mercadona. Y dice, al final es un supermercado. Y sin embargo tiene ese resultado. Lo otro es una simple frutería. Y está teniendo estos resultados. Y al final, si te pones así, te das cuenta de que existe el éxito rotundo en todos los sectores que tú veas. Entonces, la pregunta ya no es tanto qué tipo de sector es el que me va a llevar a un sitio o a otro, sino qué tipo de sector me puede llevar en un momento dado más rápido y, sobre todo,
qué es lo que implica meterse en un sector. Porque a lo mejor dices, coño, yo conozco el caso de Frutas Mari Carmen, que está vendiendo 2,52 millones de euros al año, y eso quiere decir que yo voy a montar una frutería. Claro, pero es que a lo mejor para Mari Carmen, suponiendo que sea ella la dueña o fuera ella la emprendedora del negocio, supuso que en los 5 primeros años, los 10 primeros años, tenía un estilo de vida y estaba 100% enfocada en esa frutería, como este compañero que decía de la uni, desde el segundo año, y a lo mejor tú abres tu frutería y hay días que no te apetece ir, hay días que no estás con el mismo trato al cliente, y hay días que al final no te estás comportando de la misma forma que hizo Mari Carmen, y por eso tu frutería a los 3 meses tienes que cerrarla y mandarla a tomar por culo, y Mari Carmen se ha hecho millonaria. Por eso, volviendo al tema de los vendehumos, al final se califica de vendehumismo o de vendehumos a cualquiera que prometa o que venda la idea de hacerse rico o de tener éxito en uno de los 3 campos vitales de la vida, que suelen ser salud, dinero y amor. Si yo te vendo tener un éxito rotundo en cualquiera de esos campos, ya empieza a cogerse con pinzas todo eso, y bueno, ya si te vendo hacerte rico, ya se coge con más pinzas todavía, porque es como que empieza a oler a quemado. Pero al final es como si, por ejemplo, Frutas Mari Carmen, que hemos visto que vende 2,52 millones de euros al año y tiene 23 empleados, te vende enseñarte sus estrategias para crear una empresa o una frutería que a ella le ha generado 2,52 millones, es decir, es como te voy a vender la estrategia, el paso a paso que a mí me ha llevado a facturar 2,52 millones de euros con mi frutería, y te voy a dar ese paso a paso y acompañarte en la creación de tu frutería. La pregunta a la que te quiero invitar a pensar, y que yo también he pensado conforme elaboraba este episodio: ¿está vendiéndote humo? Y luego, la siguiente pregunta es, suponiendo que esta tal Mari Carmen, por llamarla de alguna manera, tuviera alumnos que han conseguido resultados y te cuentan su éxito con su frutería, ¿te está vendiendo humo? Y ahora vamos a hacernos una tercera pregunta. Si tuviera un alumno o un 20% de alumnos que no han conseguido ningún tipo de éxito con su frutería, ¿ahora sí te estaría vendiendo humo? Si Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, por llamarlo de alguna manera, te dice que te va a enseñar a crear un e-commerce y te va a compartir el paso a paso que le llevó a su éxito con su e-commerce Amazon, ¿te está vendiendo humo? Y si, por ejemplo, el CEO de Mercadona hace lo mismo y te dice, oye, yo he montado una cadena de supermercados multimillonaria y te voy a enseñar a cómo ha sido ese paso a paso que para mí me ha llevado a tener el éxito y acompañarte en la creación de tu supermercado, ¿te está vendiendo humo? Como digo, si tuviera alumnos con éxito te lo está vendiendo, y si tiene un porcentaje de alumnos que no tiene ningún éxito, ya sí o ya no. ¿Cómo medimos esto? Pues, por ejemplo, vamos a prestar atención a las formas tradicionales de tener dinero o de tener trabajo. Y es que, según un artículo de la Fundación BBVA sobre los datos del abandono universitario en España, este estudio o este artículo te indica que un 33% de los estudiantes no acaban el grado que inician en la universidad y un 21% abandona completamente la universidad sin ningún tipo de título. Y la cosa se pone todavía peor, porque en universidades a distancia, un 51,5% de los alumnos, es decir, más de la mitad, no finaliza ningún título y abandona. Y de hecho hay grados universitarios que tienen tasas de empleabilidad por debajo del 70%, por debajo a veces del 65%. ¿Vale? Tasas de empleabilidad. Y estamos hablando de que consideran empleo el hecho de que un estudiante que estuvo aquí tiene un alta en la seguridad social. Es decir, a lo mejor yo estudié, no lo sé, geografía, y ahora estoy trabajando en Burger King, y eso cuenta como que soy un empleado de haber estudiado esa carrera. Entonces, hay que coger todos estos datos con pinzas, porque entonces, ¿qué ocurre? ¿Están las universidades vendiéndome humo? Porque al final me están exigiendo una inversión de dinero, porque para tú estar en la universidad no entras un día que te levantas y quieres entrar. Necesitas tener un bachiller, necesitas tener o un FP, o necesitas una ESO, necesitas una primaria. Es decir, tienes que estar muchos años estudiando e invirtiendo para entrar en una universidad. En esa universidad vas a seguir teniendo que invertir, y mínimo vas a invertir un tiempo de unos 4 años, y al final la tasa de fracaso ronda el 21%, en universidades a distancia ronda casi más de la mitad, y la tasa de empleabilidad, y teniendo en cuenta que empleabilidad asumimos cualquier tipo de trabajo, no es tan alta. Y muchas veces es alta, pero porque el trabajo es completamente distinto y está fuera del sector. De hecho, había cogido por ahí el dato, un 36% del empleo es un empleo diferente, o un empleo mucho menor de la formación que habían hecho para conseguir un empleo en general. Entonces, como digo, son las universidades las primeras vendehumos de la historia, porque yo, por ejemplo, he asistido a varios profesionales de negocios tradicionales, por ejemplo, asesores fiscales, que me han prometido X y luego es Y.
o he estado en psicólogos que no me han dado resultados, o he estado en consultas médicas que me han dado resultados negativos y profesionales de la salud que no me han dado un asesoramiento correcto. Entonces, ¿quiere esto decir que me han vendido humo o que me están estafando o que la medicina en general, la psicología en general, los asesores fiscales en general son unos vendehumos por ese motivo? ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión es que creo que en según qué sectores, todo lo que no sea un éxito del 100% se considera una estafa. O sea, la sensación es como tú puedes tener a alguien que te dice, te voy a compartir el paso a paso que me ha llevado a mí a ser rico, y dices, coño, tiene alumnos que han conseguido realmente éxito, que tienen eso, y apenas te salgan 3 alumnos que dicen, tío, es que yo he ganado 20 pavos nada más, o 15 pavos al mes, o yo no he ganado nada y el curso no me sirvió. Dices, o entonces quiere decir que es un vendehumo y es una estafa, cuando a lo mejor el mismo porcentaje de fracaso existe en universidades y no se les tacha de vendehumo, o el mismo fracaso, digamos, el mismo porcentaje de fracaso existe en otro tipo de servicios y no se señala tanto con el dedo. ¿Cuánta gente no conoces tú que está en un psicólogo tratando de conseguir mejorar una situación X y a lo mejor el que le ayuda es la persona que escucha en internet, en un podcast o en un vídeo? ¿O cuánta gente está tratando de perder peso o de cambiar su situación física y va a nutricionistas y a profesionales de la salud y a médicos, que, por cierto, médicos que luego tienen una forma física quizá peor de la que ellos tienen, y no se paran a pensar en eso? Sin embargo, cuando buscan el vídeo en internet que le ayuda realmente a conseguir resultados, lo cogen todo con pinzas y es como, un momento, este tío me parece que está ciclado y por tanto un ciclado, ¿cómo me va a enseñar a mí a mejorar mi salud? ¿Y cómo te va a enseñar a ti a mejorar tu salud un médico que está gordo? O sea, me refiero, si utilizamos esa misma vara de medir, ¿por qué se utiliza esa vara de medir cuando se trata de alguien que te está aportando un contenido o una información que muchas veces es más útil online, y no se trata esa misma vara de medir cuando tú estás en un negocio tradicional? ¿Qué es lo que nos hace ver los negocios tradicionales y los negocios modernos o online diferentes? Esto es una de las cosas que últimamente además le daba muchas vueltas porque conocía gente que me venía a lo mejor de terapias de pareja. Y es como, tío, yo cuando te vendo un servicio, porque yo al final te estoy vendiendo un servicio también, me aseguro de que al final esté todo bien cogido y bien atado, y de que tú puedas ver cuáles son los resultados que se pueden llegar a conseguir, de que tú puedas conocer casi al dedillo lo que te vas a encontrar dentro, y de que tú puedas incluso a veces ver gente que ya ha estado dentro, que ha pasado por ahí, que te pueda comentar. O sea, es decir, es como te lo tengo que enseñar todo al detalle porque estás de base sospechas. Y lo entiendo, yo también sospecho de base de muchas cosas. Sin embargo, a lo mejor hay gente que va a una terapia de pareja y no tiene ni puta idea de cómo es la formación o el servicio que le van a dar. No saben en cómo va a estar enfocado. No conocen nada. Es decir, yo para darte un servicio te hago conocerlo todo, y encima un servicio que te va a dar mucho más éxito que esa terapia. Sin embargo, a esa terapia no le exiges quizá tantos requerimientos de calidad o de que tú veas eso. Entonces, eso es a lo que me refiero, porque hay esa doble vara de medir. Lo cual, como digo, al final nos lleva al siguiente punto, ¿no? Porque estamos hablando también de esa gente que te trata de venderlo, de hacerte rico. Y vamos a hablar ahora de eso de hacerse rico online o de la burbuja del emprendimiento. Al final la gente busca salidas diferentes y tiene objetivos diferentes. Y eso lo lleva a moverse en entornos diferentes. Y una de las cosas que sufrimos todos, y me incluyo, porque somos humanos, es el síndrome del objeto brillante, que no sé si sabes lo que es, pero realmente lo puedes buscar por ahí, se llama así, síndrome del objeto brillante, y precisamente creo que la burbuja del emprendimiento a la que estamos asistiendo hoy día es ese síndrome del objeto brillante en esteroides. Y te voy a explicar cómo he sufrido yo muchas veces este síndrome del objeto brillante. Cada vez que yo en casa, yo al final me gusta mucho el tema de emprender, ¿vale? A mí personalmente, ¿quiere eso decir que si no emprendes eres un perdedor y que tienes que emprender y convertirte en un tiburón del éxito? No. ¿Quiere eso decir que a mí me gusta eso? Igual que a ti te puede gustar el fútbol, pues a mí me gusta este tema. Me llama la atención, me resulta interesante y me divierte y me entretiene. Y al final gasto mi tiempo en eso, ¿no? Entonces la cuestión es, como siempre me llama la atención ese tipo de cosas y los negocios y este tipo de historias, muchas veces ha habido conversaciones en mi casa cuando, pues no sé, pues incluso de adolescente, donde se hablaba de ciertos negocios. Oye, pues mira, han abierto una frutería nueva aquí en el pueblo. O he hablado con el dueño de, yo qué sé, de la pescadería de la esquina, y según he hablado con él, pues al tío le va de puta madre. Parece como que gana un pastizal. Y mi pregunta siempre era, ¿y cuánto gana, no? ¿Cuánto gana esta persona de la frutería que me está hablando? ¿Cuánto gana esta persona de la pescadería? Y a veces me decían que ganaban dinerales. Y es como, hostias. Y mi respuesta siempre era, vamos a montar una pescadería, vamos a montar una frutería, o en caso de que te conocíamos, ¿no? Una barbería famosa en mi barrio. Y claro, esa barbería es la barbería que corta el pelo y arregla la barba a casi el 80% de los hombres de esa población.
Entonces, cuando hacías cuenta, decías, coño, es que el tío este está ganando a lo mejor 5.000 pavos al mes, fácil. Y claro, lo siguiente que yo decía es, vamos a montar una barbería. Porque parece que es un negocio que funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de hacer esto mucho tiempo, y al final también se comentaba en casa, ¿no? Es como, quieren montarlo todo. Por lo que te decía antes, al final es que todo funciona. Y el síndrome del objeto brillante es eso. Cuando me empecé a meter en el emprendimiento online, esto, como digo, es el síndrome del objeto brillante en esteroides. Es decir, de repente un día conoces a una persona que gana dinero haciendo inversiones en criptomonedas. Y hablas con él un rato y te dice los números que hace. ¿Y qué es lo que dice? Hostia, tío, la gran oportunidad es la inversión en criptomonedas. Yo estoy perdiendo el tiempo haciendo mi pequeño proyecto de coaching o mi pequeño proyecto de mentoría o mi pequeño proyecto de inversiones en inmuebles. Lo que realmente tiene sentido es la criptomoneda. Y entonces muchas veces lo que haces es que lo dejas todo y te metes ahí en ese mundo. Te empiezas a meter ahí en el mundo de las criptomonedas, pues dices, coño, si el tío este me está diciendo los números que hace, ¿por qué yo iba a ser distinto? Entonces te metes dentro y te das cuenta de que, hostia, requiere un proceso muy duro de aprendizaje. Entonces, cuando estás justo en ese proceso duro donde te estás siendo consciente de que no es tan bonito y de que tiene mucho precio a pagar, digamos, el convertirte en alguien experto en criptomonedas, de repente conoces a alguien que es inversor inmobiliario y te dice los números y dices, coño, y parece fácil en realidad y ni siquiera necesitas tu propio dinero, porque puedes ser el intermediario que conecta a promotoras con clientes que tal y que cual, coño, pues se ve que este es el objeto, o sea, me refiero, esto es realmente lo que hay que hacer. Yo estoy perdiendo el tiempo con las cripto, que tienes que tirarte aquí años leyendo y estudiando y analizando velas y movidas de gráficos que no me interesan. Y entonces te metes en la inversión inmobiliaria. Y empiezas ahí y te das cuenta de, hostia, esto es complicado. Tienes que saber cómo gestionar a los clientes, tienes que moverte mucho y contactar y hacer miles de llamadas para luego a lo mejor no llevarte ningún resultado inmediato. Y dices, joder, pues esto es más difícil de lo que parece. Y nuevamente eres consciente de que ese negocio es complicado. Y entonces conoces a alguien que hace formación o que es mentor y te dice los números que hace. Y dices, joder, es que estoy perdiendo el tiempo. Es que en realidad, claro, entre que compras el piso, lo reformas y lo vendes o te haces intermediario, el tiempo que gastas. De la otra forma, compartiendo un servicio o una formación online, yo no tengo un coste fijo y por tanto me permite tener más margen. Me voy a meter ahí. Te metes ahí y te das cuenta de, hostia, tengo que elaborar un producto que funcione. Tengo que tener un servicio de entrega que realmente la gente esté contenta con ese servicio. Tengo que, esto es más complicado de lo que parece. Y conoce a alguien que hace e-commerce y dice, hostia, ¿qué me dices? ¿Que comprando un producto de China y vendiéndolo en Amazon o vendiéndolo por internet estás haciendo estos números? Sí. Joder, pues se ve que realmente el éxito está ahí. Y te metes a lo mejor en el tema del e-commerce y te das cuenta de la cantidad de horas que tienes que tirarte para buscar un producto ganador. De que cuando entras de nuevo eres un pringadillo, eres alguien que no tiene mucho y mucha idea y vas a acabar cometiendo errores como todo el mundo y vas a acabar invirtiendo en productos que no valen para nada y vas a perder cierto capital ahí, etcétera. Entonces, al final, ¿qué pasa? Justo antes te decía, ¿no? Fruterías que ganan millones. Pescaderías que van de puta madre, barberías de mi barrio que ganan 5.000 pavos al mes, fácil. Sin embargo, ahora te estoy contando negocios que no funcionan o son muy difíciles. Pues todos los negocios son así. Todos los negocios tienen esa parte. Y lo que nos ocurre básicamente es el síndrome del objeto brillante. Pero encima que tenemos el tema online, es el síndrome del objeto brillante en esteroides. Y hasta que nos demos cuenta de que al final siempre hay un precio a pagar y no existe nada regalado ni fácil, que al final es como, tío, tienes que pagar un precio dependiendo de dónde te quieras meter y dependiendo de cuáles sean tus objetivos, nunca vamos a salir del bucle de estar persiguiéndonos en nuestro propio rabo como si fuéramos perros. Porque como te digo, el barbero al que voy yo ahora cobra 15 pavos por un corte de pelo y un arreglo de barba y tarda media hora. Y hay sábados que voy a pelarme y me dice, los sábados son el peor día porque trabajo 12 horas, sin descanso. Dice, hostia, 12 horas trabajando, que son cada media hora, serían como 24 veces que me pagan, vamos a poner una media de 10 euros, hostia, a ver, en un día. Y a esto le metes empleados que también tienes, o gente que te está cortando el pelo, y esto lo expande, en cuestión de años te hace millonario. Claro, pero a ver, él se está tirando las 12 horas el sábado ahí cortando el pelo mientras escala para poder llegar a ese punto, y tú estás sentado tranquilito mientras te cortan el pelo pensando que montar una barbería es el negocio del año. Pero no estás considerando el precio que hay que pagar. Sí, luego, como te digo, él está ganando este dinero, lo ahorra y luego reinvierte y a lo mejor monta una cadena de peluquería y se hace mega ultra rico. Pero, ¿y el precio que ha pagado? Con el tema del emprendimiento, yo llevo 4 años dentro del mundo del emprendimiento y te puedo hablar desde mi experiencia, lo que veo desde dentro. Y al final, claro, cuanto más éxito tengo, yo personalmente, más tengo que decir que no. O sea, hace 4 años como, entre comillas, empleado,
tenía fines de semana, tenía festivos, tenía Semana Santa y tenía un horario pues normal, ¿no? Entras a las 8 o a las 9, sales a comer y luego estás un rato por la tarde y terminas a las 7, 8 o 6, dependiendo del horario, ¿no? De invierno o verano. Actualmente como empresario no tengo fines de semana, ni festivos, ni mierda. O sea, es decir, puedo irme un jueves a lo mejor al centro comercial a tocarme las pelotas, pero eso implica que voy a tener que estar el sábado más liado de la cuenta o empringado todo el día. Entonces, claro, mi horario al final es normalmente de 5 de la mañana que me suena la alarma hasta las 8:30 de la tarde que voy a cenar. Y a ver, que nadie se confunda, no estoy de 5 a 8:30 100% aquí, también voy a entrenar, también como, también cago y también miro el Instagram porque estoy hasta los huevos y a veces pues necesito despejarme. Pero realmente, quitando esas horas muertas que también las puedes tener en cualquier otro tipo de trabajo, ese es el horario. Mi día libre casi no es un día libre, más bien es medio día libre. Porque al final, como digo, las semanas que tengo suerte, digo, hostia, hoy me acuesto un viernes por la noche. Hoy va a ser el día que me levante sin alarma. Y para mí eso es un festín. Poder levantarme un día sin alarma es la hostia. Que al final te acaba levantando a la misma hora de siempre. Pero bueno, para mí eso es la hostia. Y tienes que trabajar a lo mejor un poquito por la mañana y luego, a raíz de las 12 a la 1 del sábado, ya estás libre. Y hacer lo que te dé la gana y luego el domingo te tienes que levantar temprano otra vez porque también tienes que currar. Entonces, claro, al final, como digo, yo lo que he comprobado es que a medida que he ido moviéndome o escalando en este tema del emprendimiento y a medida que más, entre comillas, éxito tengo, y digo entre comillas porque el éxito para cada uno será lo que quiera, ¿no? Pero al final, a medida que más crezco, tengo que decir que no. Y he tenido que decir que no a ver un capítulo más de una serie que me gusta, o a tener que echarme una siesta, o a poder dormir 2 horas más, o a no madrugar un domingo, o a me gustaría ir a entrenar y no puedo. ¿Te estoy diciendo esto porque pobrecito yo y qué víctima soy? No, es lo que yo he elegido. Y sinceramente me gusta, pero que nadie te lo venda como fácil porque también dispone de todo. O sea, para mí yo estoy dispuesto a pagar ese precio y estoy cómodo ahí. Pero a lo mejor tú no estás dispuesto a pagar ese precio y no estás cómodo ahí. Entonces también depende de dónde quieras llegar. Pues como todo en la vida. O sea, yo podría a lo mejor llevar otro tipo de vida más cómoda o tener muchísimo más tiempo, pero en el fondo me gusta así. Y por eso lo hago así, porque decido hacerlo así. Y tampoco lo veo como una odisea, ni tampoco lo veo como una proeza. Lo veo al final como una elección consciente que yo hago y que decido hacerlo de esta forma, aunque haya veces que te quejes entre tú y tú mismo y digas, tío, hay que ver, vaya día llevo. Pero como todo, cuando voy al gimnasio también digo, joder, hay que ver, tengo que hacer 12 repeticiones de este ejercicio, pero yo he sido el que ha ido al gimnasio, el que ha pagado la cuota y el que ha cogido la mancuerna. Podría coger una mancuerna de menos peso. O sea, me refiero, al final te quejas, pero te mola el rollo. Entonces, como digo, también depende de dónde quieras llegar. O sea, un autónomo en España, por poner un caso, que emprenda online sin tener un producto físico y que a lo mejor facture al mes a un cliente final 10.000 euros, no digo a un cliente específico, ¿no? Sino que su negocio sea a clientes finales y dices, vale, pues más o menos al mes suelo hacer unos 10.000 euros de facturación. Si suponemos un gasto de un 30% al mes, es decir, un 30% de lo que facturo son gastos de equipo, son gastos de lo que sea. Y suponemos un IVA de un 21% y suponemos el IRPF correspondiente, según ChatGPT que le he metido los datos, al final te quedan limpios 3.900 y poco euros de beneficio final al mes. Y a ver, yo conozco gente que trabaja para Mercadona o conozco gente que es funcionaria que cobran 2.100 pavos o 2.200 pavos, que la diferencia entre 2.200 y 3.900 son 1.000 y pico. O sea, me refiero que no estamos hablando de una millonada. Y al final trabajan la mitad de la mitad de la mitad de lo que tienes que a lo mejor trabajar para conseguir esos números. ¿Te estoy disuadiendo de que hagas una cosa u otra? No, te estoy simplemente dando un ejemplo de unos números porque es lo que le he metido a ChatGPT. He dicho, mira, ponme un sueldo así, que alguien, digamos, que está acostumbrado a tener un trabajo por cuenta ajena, le va a sorprender el número para que luego vea cuál es el beneficio final que se queda de todo esto. Entonces, es decir, volvemos al caso de la frutería, volvemos al caso del Mercadona. Todo funciona y todo no funciona. Entonces, quizá la pregunta que tengamos que hacernos es, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero tener 2.200 pavos, o 2.100, o 2.000, o lo que sea, o 1.300, y tener este tiempo libre, o yo quiero tener 3.900, 4.000, 5.000, 20.000 y tener que hacer esto. Al final no deja de ser todo lo que tienes que considerar dentro de la decisión que tengas que tomar, lo cual nos lleva al siguiente punto, y es ese empoderamiento masculino que se ve como amenaza, ¿no? Es decir, igual que ocurre con el empoderamiento femenino. ¿Cuál es la realidad desde mi punto de vista? Ni es una amenaza ni es una no amenaza, ni uno ni otro. O sea, ninguno de los empoderamientos. Al final, yo lo único que diría sería mirar las consecuencias de cada una de las cosas y decidir uno mismo.
O sea, ¿qué consecuencia va a tener para mí como hombre empoderarme masculinamente y conseguir el éxito? ¿Qué consecuencia va a tener para mí como mujer empoderarme y conseguir el éxito? Y si al final del camino el resultado final es lo que quiero. Para mí, a lo mejor, si me empodero, si emprendo tal, el resultado al final del camino es que tengo que decir que no a dormir 2 horas más, que tengo que decir que no a una siesta, que tengo que decir que no a salir un día, o tengo que decir que no a muchas cosas, y digo, hostia, pues me compensa. Pero a lo mejor para ti dices, hostia, yo tener que decir que no a eso no me compensa, no quiero. Y alguien, a lo mejor una chica dice, hostia, pero es que yo si me empodero voy a tener éxito. Vale, y cuando consiga el éxito, ¿eso está relacionado con el objetivo que realmente quieres tener? ¿Sí o no? La decisión es tuya. Pero que no te vendan como que ese es el camino o el otro es el camino, cuando al final cada decisión que tomas tiene unas consecuencias u otras. Sin embargo, como digo, el que se ve como una amenaza grande y todos los medios de comunicación apuntan a eso es el empoderamiento masculino. Mi pregunta es, ¿por qué se quieren cerrar, por ejemplo, espacios donde los hombres puedan permitirse compartir experiencias y tratar de sacar sus conclusiones sobre cómo ser mejor hombre o sobre cómo ser mejor persona en este caso? ¿Por qué se ridiculiza el levantarte a las 5 de la mañana como si estuvieras pirado? ¿Es mejor levantarse a las 10? ¿Por qué se mira mal o se mira como una locura que tengas hambre por ser algo más o por conseguir algo más? ¿Acaso la mejor solución es conformarse? ¿Por qué se critica al que sale presumiendo de coches, de Lambos, de Bugatti, de mujeres o de dinero? ¿No te gustan esos coches, ese dinero, esos Bugattis o esas mujeres? ¿Prefieres tu coche, tu dinero y tus mujeres que las que te está mostrando esta persona? ¿Por qué se critica al que está petado, con las abdominales llenas de venas, como alguien cavernícola, como alguien anabolizado, como alguien que al final es un gym bro superficial? ¿Tú acaso no quieres un físico parecido? ¿Prefieres el físico que tienes tú o prefieres el físico de ese hombre? ¿Por qué a veces somos tan hipócritas en este sentido? Te lo voy a decir yo, te voy a decir la respuesta y ahora sí me voy a meter en mi terreno. Después de 35 minutos o lo que lleve de podcast, me meto en mi terreno. Todo lo que te he dicho antes es mi visión sobre el vendeumismo, sobre los gurús, sobre los coaches, sobre la burbuja del emprendimiento. Son experiencias que yo tengo y que de ninguna manera te puedo aportar. Pero ahora sí me meto en lo que conozco. Y es, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se critica al que está petado? ¿Por qué se critica al que te vende el tema de la solución mágica? ¿Por qué se ridiculiza si te levantas a las 5 a.m.? ¿Por qué te tratan de loco si quieres conseguir algo más en la vida? ¿Por qué? Pues por competencia intrasexual. Y esto lo hemos hablado varias veces en el podcast. Al final tenemos que entender lo siguiente. Entre hombres, igual que entre mujeres, existe una competencia porque existe al final una tendencia a querer ganar al rival para conseguir los recursos, porque al final no te digo que sea realidad o no, te digo que es como estamos programados. Estamos programados para vivir en un entorno que consideramos escaso y vemos una tarta y consideramos que, claro, si yo te puedo ganar a ti, mi porción de la tarta se convierte en la mía y la tuya. Por tanto, hay una competencia entre tú y yo. ¿Dónde, ejemplo típico que siempre pongo, ¿no? ¿Dónde se ve esa competencia intrasexual dentro del mismo sexo? Pues cuando estás, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando estás en Nochevieja viendo las campanadas en la Antena 3 y de repente tu cuñada, tu hermana o tu madre o tu novia hace un comentario sobre lo operada que está esa tía, lo pintada que está esa tía, cómo está de desmejorada esa tía, si habría que verla recién levantada al día siguiente sin maquillar, etcétera. ¿Eso qué es? Competencia intrasexual. Estoy tratando de ese rival que yo veo que está atractivamente superior a mí o que yo percibo superior a mí, ¿qué es lo que digo? Está operada. Cuando yo, por ejemplo, veo a un tío que está más petado que yo, ¿qué es lo que digo? Se ha pinchado. Si te das cuenta, toda esa crítica, al final, claro, si yo veo al que se levanta a las 5 de la mañana y está consiguiendo mejores resultados que yo, ¿qué digo? Está loco, no sabe disfrutar de la vida. Y no solamente eso, porque al final, como digo, ¿por qué se critica todo esto? Por competencia intrasexual. Y ahora, ¿por qué se demoniza el empoderamiento masculino? ¿Por qué se trata de desempoderar? ¿Por qué parece que molesta que haya entornos donde los hombres podamos libremente compartir experiencias y al final intercambiar notas de lo que está pasando o de lo que hemos vivido para tratar de sacar ciertas conclusiones? Porque existe también competencia intersexual. Para los del fondo de la clase, intrasexual dentro del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, intersexual entre sexo, hombre y mujeres. ¿Por qué existe competencia? Porque nuestras estrategias reproductivas son complementarias, pero para que una estrategia reproductiva tenga un éxito superior, de alguna u otra forma, la otra estrategia reproductiva debe de comprometerse. Si te fijas, para que la hipergamia tenga un éxito rotundo,
nuestra estrategia reproductiva debe de comprometerse. Por ejemplo, si yo soy ignorante de que me están orbitando, si yo soy ignorante de que mi mujer no siente una atracción por mí o está con otro chico, yo estoy perjudicando mi estrategia reproductiva y ella está, digamos, optimizando su estrategia reproductiva. Si tú analizas, y esto, como digo, es mi campo, ahora son estudios, esto es objetividad y esto ya no es opinión, si tú analizas distintos estudios de, por ejemplo, cómo funciona el ciclo menstrual femenino, te das cuenta de que es mucho más probable, estadísticamente hablando, que una mujer se quede embarazada de una relación extramatrimonial, es decir, o extramarital, es decir, con un hombre fuera de su matrimonio, de su relación monógama estable, que se quede embarazada de ese mismo hombre con el que está casada. ¿Esto por qué es? Pues porque evolutivamente el ciclo menstrual está preparado para que, si yo considero que estoy en una relación con un hombre que no es el que me va a optimizar, tengo la tendencia a salir a buscar fuera. Y va a coincidir que el día que voy a buscar fuera, o el periodo de días que voy a buscar fuera, o que me va a apetecer salir afuera a buscar otro hombre, etcétera, coincidirá con justamente el periodo de ventana de fertilidad o los días del ciclo menstrual donde más fértil soy. Por tanto, lo más probable es decir, si yo estoy casado en un matrimonio y mi mujer se va con otro, lo más probable es que se vaya justo en el momento del ciclo menstrual donde es más fértil. Probable, no estoy hablando de 100% seguro, pero es lo más probable y lo que apuntan todos los estudios. ¿Por qué? Porque evolutivamente tiene mucho sentido. Entonces, si yo puedo hacer eso como mujer y tú eres ignorante de este tipo de cosas, y yo te puedo decir que porque tú pienses de mí que este comportamiento no debería de darse en una relación, o sí debería de darse en una relación, tú eres un opresor, tú eres un inseguro en tu masculinidad, etcétera, tú te quedas calladito, yo puedo hacer esto y tú no te enteras, lo que hace una mano no se entera la otra, yo estoy optimizando consiguiendo los genes de ese otro tío y estoy consiguiendo los recursos de ti. Eso es cómo funciona. Por tanto, esa es la competencia que hay, digamos, intersexual, y por eso interesa que no nos empoderemos, igual que del otro lado y durante tanto tiempo se ha ido en la otra dirección opuesta. Entonces, al final es como tenemos nuestra propia competencia intersexual, que por eso es por lo que se mira mal este tipo de cosas, se trata de ridiculizar a qué tontos son los hombres que están ahí pegando gritos en el gimnasio y buscando a ver el próximo batido de proteínas para tomarse, o buscando a ver cómo hacerse ricos con criptomonedas, o estos son criptobros, gymbros y todo bros. Todos son tontos, porque qué ridículos son. ¿Cuál es la motivación detrás de esa crítica? Pues competencia entre hombres para al final descalificar al rival y disuadirte de que lleguen más lejos porque me quitan mi porción de la tarta, y competencia entre sexo porque al final, si tú sabes mucho más, vas a comprometer o vas a, digamos, limitar un poquito que mi estrategia reproductiva se optimice a full capacity. Por tanto, si te fijas, al final somos animales. Somos animales muy listos, pero animales a fin de cuentas. Las cabras se revientan a cabezazo por el territorio, por las hembras de otras cabras, etcétera. Nosotros lo hacemos de esta forma. Así que bueno, esta es mi opinión y esta es mi conclusión final. Como digo, esto último sí que ya es objetivo, lo de antes es opinión y lo puedes compartir o no. Y ahora mi conclusión final es: no existe una mejor o peor forma de vivir siempre que tú hayas decidido vivir así. Solamente aquel que quiere sesgar tu elección es realmente el enemigo. Solamente aquel que al final te lleva a tomar una decisión ocultándote, digamos, todas las alternativas y las consecuencias que pueden tener, es precisamente el enemigo, el que al final te quiere dar otro punto de vista, el que al final te quiere hacer conocer todas las consecuencias que tienes de una decisión o de una elección, es justamente el que tienes de tu lado. La otra persona no. Por eso muchos de estos movimientos de empoderamiento o desempoderamiento no te están contando qué consecuencias tienen. No te están contando qué consecuencias tiene para un hombre estar desempoderado, y no te están contando qué consecuencias tiene para lo mejor cierto objetivo en una mujer el estar empoderado. ¿Quiere esto decir que no deben de empoderarse ellas? Sí deben, que deben hacer lo que quieran. No hay una mejor o peor forma de vivir. Solamente que consideren todas las casuísticas. Porque yo, si quiero tener un proyecto que siga creciendo como el que tengo que decir que no a dormir 2 horas más, a lo mejor ir a entrenar hoy, a dormir una siesta o a ver un siguiente capítulo de esa serie. No se puede tener todo a veces. Y de la misma forma, si tú quieres empoderarte en una dirección, trata de reconocer a qué cosas voy a lo mejor a tener que decir que no. La persona que no me está enseñando a qué cosas voy a tener que decir que no es justamente el enemigo, entre comillas, si tuvieras que señalar a alguien. Así que bueno, esto es
mi visión, este es el episodio que tantas ganas tenía de hacer, espero que te haya aportado y te recuerdo que el jueves 18 de abril a las 3 de la tarde te voy a mandar a tu correo electrónico un podcast privado donde te voy a compartir 3 ejemplos analizados de cada uno de los errores que te puse en el episodio 202. Si escuchaste el episodio 202 o si lo vas a escuchar o si simplemente quieres recibir un podcast privado donde te voy a analizar errores comunes y casos reales de esos errores, déjame tu email en el link de abajo, en la comunidad de email, donde, aparte de aprender semanalmente varias historias, anécdotas, experiencias y aprendizajes que puedas aplicar en tu día a día con tus relaciones, recibirás ese regalito y de vez en cuando alguno más extra. Así que abajo tiene un enlace, haz clic ahí, únete a la comunidad de email y ahora sí, espero que te haya aportado valor y te veo en la próxima. Un fuerte abrazo.